Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver cómo sacar derivadas de funciones trigonométricas inversas, es decir, arcoseno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, el arco secante y el arco cosecante. Básicamente aquí ya están resumidas las reglas o fórmulas de derivación y las agrupé de dos en dos para resumir y también para dar la idea de que, bueno, te las puedes aprender de dos en dos también, ¿no? Por ejemplo, el arco seno y el arco coseno tienen la misma fórmula de derivación, excepto que la del arco seno es positiva y la del arco coseno es negativa. En la misma forma tenemos para arco tangente, positivo en color azul, y el arco cotangente sería de signo negativo únicamente. Y ocurre la misma cuestión con las derivadas del arco secante y del arco cosecante. Bueno, vamos a aplicar estas reglas de derivación. Básicamente todas tienen en el numerador a u', es decir, a la derivada de u. U en este caso es el argumento o el ángulo de la función trigonométrica inversa. Y los denominadores son los que van cambiando. Así que entonces tu primer misión en un momento dado en la escuela pues es aprenderte estas fórmulas de memoria. Una vez que ya no las aprendimos o si te permiten el uso de formularios, pues ahora saber aplicarlas directamente sobre estas funciones. Por ejemplo, aquí tenemos f de x igual al arco seno de 3x cuadrada. Vamos a obtener la derivada de esta función. Entonces escribimos f' de x, la derivada de esta función es igual. Todo esto entonces lo identificamos el ángulo como u. El arco seno de u es igual a u', o sea, la derivada del ángulo. La derivada de 3x cuadrada en este caso, bueno, pues nos da 6x dividido entre la raíz del 1 menos u cuadrado, o sea, menos este ángulo que representa a u, 3x cuadrada, elevado al cuadrado, según la regla de derivación. Y entonces únicamente lo que nosotros podríamos hacer aquí, pues es buscar simplificar alguna cuestión algebraica, como por ejemplo aquí elevar al cuadrado este término, la raíz. Nos va a quedar menos 9x a la cuarta. Como esto no lo puedo factorizar y además está dentro de una raíz, no puedo cancelarlo con el 6 o la x, no puedo ya simplificar para nada esta derivada y entonces simplemente esta sería la respuesta, ¿no? La derivada de esta función arcoseno de 3x cuadrada. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta función del inciso b. 5 veces el arco cotangente de 6x cuadrada menos 7. Ahora u pues va a ser todo este ángulo, ¿no? 6x cuadrada menos 7. La función es un arco cotangente, entonces procederé por esta regla, simplemente la tengo que llevar a cabo tal cual me dice. Y entonces voy a tener aquí que y' es igual, me dice la regla, signo negativo porque es arco cotangente. La derivada de u, la derivada de 6x cuadrada, que es 12, menos la derivada de 7, que es 0, ¿no? Entonces, bueno, lo voy a escribir menos 0. Dividido entre u cuadrada, o sea, todo este ángulo, 6x cuadrada menos 7 elevado al cuadrado más 1. Y entonces, bueno, únicamente simplificamos esto, ¿no? Aquí realmente hay dos opciones en este caso. Como es un binomio, bueno, lo puedo elevar al cuadrado, reducir los términos semejantes, o a veces incluso se podría expresar así, ¿no? Ya sin el 0. Entonces voy a hacer un poco aquí el álgebra. Menos 12. Y bueno, la regla de un binomio al cuadrado, ¿no? El cuadrado del primer término, en este caso sería 36x a la cuarta, menos, por aquí es menos, el doble del primero por el segundo. El doble de 6 son 12, y 12 por 7 nos va a dar 84 x cuadrada, más el cuadrado del segundo, o sea 7 al cuadrado 49, más el 1 que está al final, y estos dos son semejantes.
ya para entonces finalmente expresar yo mi derivada de esa forma, ¿no? El signo menos, bueno, incluso lo podría yo dejar en el numerador o en medio, realmente pues no repercute mucho, más bien dependería también cómo quieran acomodar las respuestas, si el libro te da las respuestas o según el criterio del profesor, ¿no? Realmente no tiene mayor relevancia. Sobre lo mismo, 36x a la cuarta menos 84x cuadrada más 50, y ya tenemos resuelta la derivada de este ejemplo, inciso B. Bueno, vamos a hacer un ejemplo más. Sí, vamos a proponer aquí ahora que tengas una función. Bueno, ahora que involucre alguna de estas dos, ¿no? Pero además alguna otra función o alguna otra operación de funciones, por ejemplo la multiplicación, o x cúbica, vamos a ponerle 5x cúbica multiplicado por el arco secante de raíz de x menos 6 sobre x cuadrada. Sí, bueno, puede ser es una propuesta. Al final de cuentas aquí tengo mi función trigonométrica inversa y entonces me sirve también como ejemplo. Así que vamos a resolverla. F' de x, vamos a dejarla un poco más de espacio, porque si no luego no cabe aquí. Es U', ¿no? Recordemos que U va a ser este ángulo en todos los casos, en todas las funciones trigonométricas inversas. También el ángulo representa a U, lo mismo que en las trigonométricas directas. Entonces voy a derivar esto, ¿no? Para esto vean que, bueno, de acuerdo a las reglas de derivación algebraica, esto me convendría expresarlo más bien a U, que es el ángulo, como x a la 1 medio, y ese exponente subirlo al numerador para que se haga negativo, y entonces ya derivo ambos términos con la regla de x a la n. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso y lo vamos a expresar aquí, como dice la regla, en el numerador. Sí, pero antes de eso tenemos que recordar que esto es un producto, ¿no? Entonces aquí anoté ya la regla del producto, la derivada de U por B, que la deben de tener a la mano, recordar en este momento. El primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces todo esto es nuestro primer factor U. Y el arco secante de este ángulo sería V entonces. De tal forma que tenemos que la derivada de esa función, debido a que es un producto, va a comenzar o tiene que comenzar con esta regla. Todo eso es un producto. Obviamente ya dentro del producto, al momento que tenga que derivar este factor, pues ya intervendrá la regla para la derivación del arco secante. Entonces, ¿qué me dice la regla del producto? El primero queda igual, 5x cúbica, mi primer factor, multiplicado por la derivada del segundo factor. Sí, abro corchete para indicar que voy a hacer una derivada allí entonces. Y la derivada del arco secante, ¿verdad? Que me dice es U'. Si ya expresamos U de esta forma conveniente por leyes de exponentes para que sea más fácil o más directo de derivar. La derivada de x a la 1 medio, de acuerdo a la regla de x a la n, quedaría 1 medio de x a la menos 1 medio, menos, aquí entonces sería menos 2 por menos 6, más 12, x a la menos 3. Todo esto dividido entre el valor absoluto de U. Aquí tiene que ser en valor absoluto, de acuerdo a la regla, de U, que es el ángulo. ¿Sí? Esta U que está en rojo ahorita es el ángulo, la que estamos trabajando en este punto, en esta regla. Dice por la raíz cuadrada de U otra vez. Volvemos a copiar todo eso. Elevado al cuadrado menos 1. Entonces todo eso es la derivada del arco secante. Sigue la regla del producto, nos quedamos aquí en este segundo término, más V
Ahora se copia esta derivada arco secante, tal cual su ángulo, por la derivada de u. Ahora, o sea, del primero, la derivada de 5x cúbica, que sería igual a 15x cuadrada. Y ya concluye allí la regla del producto. Ahora lo que nos resta, bueno, es buscar simplificar esto. Ya no es parte del cálculo, ¿no?, sino del álgebra. Así que vamos a continuar aquí. Ahora simplificando, ¿verdad? F' de x va a quedar igual. Bueno, aquí realmente hay varias opciones, ¿no? Por ejemplo, podemos multiplicar este 5 por estos dos términos del numerador, de acuerdo a las propiedades de fracciones, de la multiplicación de fracciones, y conservar este denominador tal cual. De entrada podríamos hacer eso, así que vamos a proceder. 5 por 1 medio, 5 medios, x cúbica por x a la 1 medio, nos va a quedar x a la 5 medios, más 5 por 12, que es igual a 60, x cúbica por x a la menos 3, se cancela, ¿no? 3 menos 3 es 0, entonces x a la 0 es 1, por 60, 60, y entonces ya tenemos nuestra multiplicación en el numerador. Y podría dejarles, digo, sin variación el denominador, no afectaría en gran medida el resultado. Y únicamente entonces lo voy a copiar para también no hacer demasiado largo este procedimiento. Y así dejar el primer término. El segundo término, lo único que podemos hacer es poner este 15x cuadrada antes que el arco secante, porque el orden de los factores no altera el producto. Y otra cuestión, bueno, pues es costumbre ponerlo, la parte algebraica, antes que la parte trigonométrica, o si son logaritmos o exponenciales, es lo mismo, la misma costumbre. 15x cuadrada que multiplica el arco secante del mismo ángulo, ya nada más lo copiamos, y pues yo dejaría esta derivada hasta este punto. Ya, si les decía, no depende si su profesor, si las respuestas que les da la serie de ejercicios o el libro que están usando como consulta en su estudio les da una respuesta diferente, bueno, pues es algo ya adicional, porque pues aquí lo que podríamos hacer todavía sería buscar dividir este numerador entre este denominador que está fuera de la raíz. Dentro de la raíz lo que se podría hacer todavía algebraicamente, pues elevar este binomio al cuadrado, y de hecho pues no se va a reducir con este menos 1 porque no hay términos independientes en ese desarrollo. No tiene mucho caso, al menos desde mi punto de vista, estar haciendo eso. Y ese término, bueno, sí, de plano ya no se puede simplificar, ¿no? También recuerden que el ángulo es intocable. Es decir, si alguien se quedó con la duda y me pudo haber comentado, oye, ¿por qué no multiplicaste 15x cuadrada por estos dos términos? No es posible porque es el ángulo, y el ángulo es parte de la función trigonométrica. En cambio, este término está externo, por eso lo ponemos antes, por costumbre, de la función. Y así entonces terminaríamos con este tutorial acerca de derivadas de funciones trigonométricas inversas. Como pueden ver, bueno, derivarlas directamente no tiene mayor complicación, no es tan difícil. Claro que si nosotros ya, como en el inciso C, combinamos varias operaciones entre funciones, pues claro que la derivada, vean cómo se hace más compleja. Así como conviene un producto de una función algebraica por esta trigonométrica inversa, puedo hacer lo mismo con estas trigonométricas inversas en divisiones, meterlas como argumentos de logaritmos, como exponentes de funciones exponenciales, dentro de una raíz, en fin, para usar la regla de la cadena, en fin. Hay muchas combinaciones entre funciones, como ya se ha visto en temas anteriores,
y que bueno, obviamente que van a generar que la derivada se haga más laboriosa, más compleja, más larga. Pero fuera de ahí, aplicar estas reglas, que era el objetivo de este tutorial, pues espero que haya quedado bastante claro. Y cualquier cosa, por favor, comentarios, sugerencias son bienvenidos. Están abiertos los comentarios debajo de mis videos, para yo entonces también saber por dónde pues debo de actuar, ¿no? Si qué tengo que mejorar, qué tengo que quitar o decir de más, no lo sé. Así que espero les haya servido y estaremos entonces haciendo otro video de derivadas más adelante.